Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Dánico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto. No. A mí ponme la radio. Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon. Ay, no. Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku. Bienvenidos a Mundo Geek. Muy buenas tardes, todos bienvenidos a este Mundo Geek. En esta ocasión les tenemos un tema bastante extenso, como todos los que hemos estado mencionando aquí en este programa. No nos va a alcanzar, obviamente, el programa, pero más adelante estaremos mencionando ya versiones más específicas. Vamos a mencionar lo que es las adaptaciones literarias en el mundo del cine. Pero para esto y para poder entrar en debate y en materia, vamos a escuchar la primera cortinilla del programa, que es cartelera, y regresamos en un momentito. No se vayan, solo vamos a la cartelera y regresamos. Ey, ¿a poco no se te antoja una peliculita? Mira, Nico, mira. Shh. Estás escuchando la cartelera. Ya estamos de regreso, ahora sí, en Mundo Geek. Sean ustedes bienvenidos por aquí en Facebook. Por aquí tenemos algún problema con el audio, pero al aire sí nos escuchamos perfectamente, no se preocupen, en un momento lo resolvemos. Ahora sí, entremos en debate, chicos. ¿Qué les parece a ustedes este tema del día de hoy? Lo que es la literatura adaptada a obras cinematográficas. ¿Qué quiere decir cuando una película está basada en un libro o en una adaptación del libro? Bienvenidos sean Gina, Enrique, en esta ocasión ellos son los que me acompañan. ¿Quién quiere empezar, Gina o Enrique? Mi hermano, claro que sí. Yo quiero empezar al final. Yo no sé cómo es esto. A ver, ¿por qué? Es que tú eres como el historiador de la mesa, entonces tú eres el que tienes que dar mención venga. De todos los inicios. ¿Qué es una adaptación o qué es algo que está basado en un libro en cuanto a cinematografía, hermano? Mira, significa que la creatividad actual está muerta. Y entonces necesitamos voltear a ver a los libros, a esta fuente casi o cuasi infinita de inspiración para poder hacer historias creativas, entre comillas. No, fuera bromas, ¿sale? El adaptar una obra literaria al cine es algo que se lleva haciendo muchísimo. ¿Por qué? Hombre, hay muy buenas historias que pueden ser traducidas o trasladadas al mundo de la cinematografía, francamente. O sea, Sí. ¿a quién no le hubiese gustado o le gustaría muchísimo ver, por ejemplo, Paco el Chato, película? La verdad es que yo sería súper fan. Bueno. No sé, comenten por favor ahí en los comentarios o hablen a cabina. ¿Quién quiera eso? ¿Cómo nos vamos poniendo de acuerdo para que hagamos así un founding y saquemos La el película. corto? Porque no creo que va a ser muy largo. Vamos a sacar la película de Paco el Chato. No, pero venga, es eso, es adaptar una obra literaria que normalmente pues, se vale de la imaginación del lector para contar su historia a una versión pues, ya con actores o a veces animado que pues tiene interpretaciones, guiones, etcétera. Pero sí, insisto, es la muerte de la creatividad. Sí. A veces, porque a veces también es, bueno, sí, una muerte en el sentido de que no generan guiones, ¿verdad? Pero también nos brindan a la gente del cine, nos brindan historias increíbles. Pero la palabra clave aquí, y sobre todo se lo voy a preguntar ahora a Gina, porque ella es fanática de varios de estas películas que están basadas en libros. La palabra clave aquí es basada en o adaptación de. Porque hay mucha gente que se decepciona al ver estas adaptaciones, ¿no, Gina? Sí, claro, porque básicamente es esta cuestión de agarrar una historia y darse o permitirse ciertas licencias creativas en donde ya sea que extiendas, como pasa en muchas, por ejemplo, trilogías, etcétera, que extienden los universos ya creados de manera literaria para hacer precuelas o para hacer personajes que no estaban, por ejemplo, en la historia original quizá, y que para la tele
o para en este caso el cine, se cree que funcionan mejor. Hay casos de éxito, no te sé decir cuál, no es cierto, pero vaya, hay ciertas, te digo, licencias creativas en las que se cambian tal vez nombres, se cambian también vestimenta, lugares, entonces quiere decir que no es tan necesariamente apegada al 100%, porque pues vaya, la narrativa escrita y la narrativa visual tienen muchas capacidades distintas, ¿no? No, bueno, pero bueno, fuera que nada más se tomaran la licencia de cambiar lo que es la vestimenta y los paisajes. Hay veces que se toma la libertad de cambiar casi toda la historia o afectar o decidir qué cosa no es importante cuando era de las más importantes en la obra literaria, en el libro. Digo, a mí me pasó con los libros de Harry Potter y yo sí sentí que le faltaba algo. Pero, por ejemplo, ¿qué hace falta para que un libro llegue a la cinematografía? Porque realmente no todos son hitazos, no todos son libros famosos o bestsellers o obras de arte. Hay veces que incluso las mejores adaptaciones literarias, bueno, no es cierto, algunas de las mejores adaptaciones literarias están basadas en libros que a veces pasaban desapercibidos y que se empiezan a consumir después, cuando ya la gente ve que está basada en un libro. ¿Qué se necesita? A ver, a mí hace rato me empezaron a criticar ya aquí, gente que tengo en el chat al lado. No, aquí, hombre, porque me dijeron que estaba demasiado fatalista y bueno, discúlpenme todos aquellos que también hayan pensado lo mismo ahí en sus casas. No es la muerte de la creatividad, pero yo creo que sí, uno de los puntos más importantes aquí es que para que haya una buena adaptación o una película basada en un libro, etcétera, etcétera, yo creo que es indispensable un buen director. Un buen director que tenga esa visión para poder traducir a imágenes, a diálogos, estas obras. Por ejemplo, ha habido casos, ¿sale? Y por favor, prepárense para lo que voy a decir, en los cuales la película es mejor que el libro. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, hay algunos casos. ¿Sale? Pega más, impacta más culturalmente, tiene una mejor historia, narra mejor los sucesos, te provoca sensaciones que el libro jamás te va a poder provocar, porque son dos lenguajes completamente distintos. Necesitas un director que pueda imaginarse música, actores, vestuario, fondos, transiciones, que obviamente en un libro pues no vas a tener. Lo que más va a llegar a un libro es imágenes, y si son pop-up ya es maravilloso, pero, hombre, yo creo que esa distinción entre basada en o adaptación es básica, que es lo mismo que pasa con las películas basadas en hechos reales, que, hombre, también hay que hablar de esa algún día. Sí, exactamente. Pero, digo, por ejemplo, como lo mencionabas, el lenguaje de los libros es muy diferente. En el libro, por ejemplo, Los Miserables, hay unas partes donde hasta te describen las paredes de la alcantarilla, de diferentes partes, ¿no? Y te las describe tan bien, y hay veces que se lleva hasta 2, 3 hojas, o bueno, páginas, perdón, con esas descripciones y no te pierde, o sea, la verdad es una descripción, ahí tiene el libro, es una descripción fenomenal de 3, 4 páginas, pero lamentablemente en el cine con una toma la describiste, o sea, no tienes la opción de hacer tanto esas tomas como el libro. Hay veces que el libro se reduce a la mitad o a menos de la mitad en cuestiones cinematográficas, porque lo que te atrapa del libro a veces son descripciones de los paisajes y demás que en una toma se hacen. Pero, por ejemplo, hay versiones más adaptables que otras, o sea, hay películas más fáciles de adaptar que otras. Claro, pero por ejemplo ahí yo creo que Gina va a ser experta en ello, porque Los Miserables, por ejemplo, al menos la última que vi que me encantó, esta en la que sale Hugh Jackman, es una adaptación de un musical. Entonces es más fácil adaptar un musical, aunque a veces sale algo como Cats. Sí. No, bueno. Bueno, ya vimos que es esta pesadilla. Y es muchísimo más fácil pasarlo de libro a musical, porque sigue teniendo este impacto literario. Pero sí, hombre, aquí
Acabo de mostrarlo en la clase de literatura y parece que son dos historias que sí, si bien es cierto, cuentan lo mismo, lo cuentan desde dos perspectivas completamente distintas. Ya hablaremos, por ejemplo, de ello si me dejan mencionar algunas películas básicas. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que aquí mucho tiene que decir mi hermana. A ver, Gina, Hola, ¿ya te echaron la pelota? No, sí, claro, en lo que decías de que si existen obras literarias más adaptables que otras, bueno, o sea, digamos que depende de demasiados factores, ¿no? Una es claramente el golpe de suerte, porque vemos tantos casos que mencionabas tú acerca de libros que quizás, u obras literarias que quizás quedaron como desapercibidas en su momento. De manera fortuita alguien las encuentra y encuentra a buenos directores, como lo fue en algunos casos películas de Harry Potter, por ejemplo, o lo que vimos con El Señor de los Anillos, este director, ¿cómo se llama? No, ahorita no tengo el dato en la mano, no lo recuerdo. John Wright, no, bueno, a él, que se encuentran como en lugares específicos. Lo que sucede, como por ejemplo, digo, es una serie, si mal no recuerdo, Peter Jackson, Gambito de Dama, a Peter Jackson, sí, como lo que sucede con Gambito de Dama, que arrasa con lo que pudo haber hecho el libro. O sea, digamos que obviamente el calificar en mejor o peor adaptación siempre va a depender mucho de las visiones que tengan los departamentos, por ejemplo, en este caso de vestuario, de música, porque ahora sí que eso era lo que podríamos comentar de películas en general, que a veces la música es tan épica que no importa que esté sucediendo algo completamente banal, y la música te transporta a otros niveles, ¿no? De ese mismo, del arte, ¿no? Entonces, sí creo que es como muy subjetivo, pero si bien una buena adaptación necesita mucha suerte. Pues como no queremos también estar aburriendo a la gente y queremos compartirles también música, vamos a un corte musical, seguimos con el tema, vamos a regresar con algunas preguntas fuertes, sobre todo de parte de los directores que mencionaban Enrique y también Gina, y sobre algunas otras obras literarias. Vámonos con el primer tema. Todos los temas musicales del día de hoy van también relacionados, son temas musicales de las películas que han sido adaptadas en base de los libros, y el primer tema es de la película de Harry Potter del famosísimo y genial John Williams. En un momento regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y vamos a continuar. Un saludo a todos los que nos están escuchando. También a buen Daniel Lozoya, que es aquí amigo nuestro y también comparte mesa con nosotros muchas veces. Suerte, que se cuide Liu, se contagió de COVID por ahí su hermano, le deseamos pronta recuperación. Estamos contigo, ya sabes lo que necesites, de todos modos estaremos en contacto por medio de Mundo Geek. Un saludo a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, que nos viene escuchando por Radio Universidad. Recuerden, nos pueden escuchar a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM de Radio Universidad en Matehuala, o a través de la página del home oficial de Radio Universidad, o en Facebook nos pueden ver en el en vivo que tenemos aquí a través de la página Mundo Geek. Ahora sí, regresamos con tema controversial. Hoy en día, y lo estábamos hablando, ya casi lo estábamos mencionando sin querer, hoy en día existe una lucha o una guerra entre los directores por tratar de plasmar su interpretación de las obras que admiran, de las películas que a ellos les gustaban o de las obras literarias que ellos admiran, digámoslo incluso con temas como las películas de Kurosawa, que como que no queriendo ya hay quienes sacan sus versiones, ya sea en anime, ya sea en película real. ¿Hay alguna competencia de eso que de la que no estemos enterados? No. Sí. No, sí. Me encantó la respuesta, ¿por qué uno sí y otro no? A ver, Enrique, ¿por qué no? Hombre, porque hay para todos. Mientras cada quien tenga su granito de arena, porque, hombre, es una interpretación de una interpretación de una interpretación. Por ejemplo, ¿sale? La película de 300, ¿sale? Sabemos que está basada en un cómic, que está basado en un libro, que está basado en una narración de hace muchísimos años, ¿sale? ¿Podemos decir que es una adaptación? ¿Podemos decir que está basado en un libro? Pues quién sabe, ¿sale? Pero sí está basado en una historia que merece ser contada, y mientras se cuente bien, pues adelante. Tenemos, yo creo que, si mal no recuerdo, el que más adaptaciones tiene como películas o como series es Sherlock Holmes. Yo jamás me voy a cansar de Sherlock Holmes, porque es una historia fantástica. Y entonces tienes la interpretación ahorita, las más recientes, por ejemplo, son las de Robert Downey Jr. y la interpretación de el amigo papi hermosísimo Benedict Cumberbatch. Entonces, yo no le digo a ninguna que no. Son diferentes, cada una te aporta cosas distintas. Se disfrutan y ya está. No es como que, no, tiene que haber solamente una adaptación porque si no, no puedo comprar las dos. La verdad es que no. Yo no lo veo como una competencia. Y si es una competencia sana. Gina, ¿por qué sí? Porque yo estoy del lado de Gina, por eso la dejé al final, para poder echarle más porras. Pues es que lo que estás diciendo, o sea, es una competencia. Es decir, vaya, vamos a ver cuántos Cristos representados en película, o sea, hablando de cuestiones como de adaptación, ¿cuántos Cristos te acuerdas? Y yo creo que se nos viene más a la mente La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una de las pues adaptaciones más impactantes por lo sangrienta que fue. Si no hubiera esa competencia innata, yo creo, de dedicar a ciertos temas, por ejemplo, en este caso religioso, etcétera, le das el nombre del director, le das el nombre de quien dio su visión. Entonces creo que es una competencia, si bien pues no sé si llamarla sana o no, porque pues seguimos hablando de agendas que se tienen que seguir, pero si bien es cierto, es una competencia, es y mucho también los fanáticos que ponen, por ejemplo, lo veíamos con Batman, lo veíamos con, digo, por decir algún tipo de personaje icónico, pero eso lo decías también comparaban a Henry Cavill, que hizo la última adaptación de no precisamente de las historias de Sherlock, pero el personaje de Sherlock, y lo comparaban mucho con los anteriores que habías dicho. Entonces,
te digo, bueno, yo creo que es una competencia, a lo mejor, te digo, no tanto de directores, quizá de agendas, pero de que hay competencia en ello, y los mismos actores lo saben. Cuando hay una rol que representar y que ya ha habido más que sean más actores o actrices que han hecho esos, pues es una comparación inevitable, exactamente. A ver, Nico, ¿tú qué dirías? Espérenme. Teníamos que ir a corte porque radio no perdona. Ya me están aquí haciendo gestos, señas y demás, Manuelito. Vamos a un corte y regresamos porque yo tengo un temazo ahí que se los voy a dejar para regresando del corte. Regresamos en un momento. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en Mundo Geek, como lo dice la cortinilla. Y ahora sí, vamos de lleno con mi respuesta, porque no alcancé a responder antes del corte. Para mí sí hay una competencia, pero a veces es una competencia innecesaria. De hecho, y si no, lo podrán ver con las películas que se están haciendo en la actualidad. Yo el ejemplo que les daba antes del corte es, antes de entrar al programa, es con las películas de Los Miserables. No había necesidad, las dos son muy buenas, ojo, no estoy diciendo que sean malas, pero no había necesidad de crear otra película de Los Miserables, porque la que ya estaba era muy buena. Entonces, ¿por qué crear una nueva película? Que en esta le salió bien, pero hay ocasiones donde generas nuevas películas de películas ya existentes y le sale mal. Por ejemplo, voy a poner que inclusive ni siquiera podrían ir en la misma balanza. Pero por ejemplo, Ghost in the Shell ya era una película en animación, pero ya era una película. Al sacarla con Scarlett Johansson, pues vendieron porque era Scarlett Johansson, pero realmente la adaptación fue fatal. Y le quitaron muchísimo a la historia ya contada, y que esta también venía de la literatura, que era de un manga. Pero hay veces que lo que quiero decir es, no es necesario. Y hay muchas películas que están sacando hoy en día que ya no es necesario. A veces porque la misma película original es mala, y a veces porque ya es muy buena la que ya estaba. Entonces no hay necesidad. Ese es mi punto de vista. Le voy a dar la palabra a Gina porque Enrique está... No, no es cierto. Adelante, Enrique. Pobre. A ver, no es necesario, pero es útil. ¿Sale? Sí, no. ¿Por qué? Uno, obviamente se saca dinero, pero es útil, muy útil, porque entre que se adapta la película, entre que se adapta este guión basado en esta obra literaria, se entrecuelan varios valores, no nada más del director, sino también, hombre, la tecnología también avanza, se tocan temas distintos, entonces no nada más es una representación de la obra y la visión del director, sino que también se entrecuela la cultura, muy a lo Mikhail Bakhtin, y hay varias voces hablando dentro de esta película que enriquecen, a veces, no digo que siempre, porque, hombre, también hay un contraejemplo muy presente, que de seguro aquí tienen, la última adaptación de Mulan. Sí. Tienes la leyenda, que después Disney adapta de una manera también bastante, algunos dirán buena, otros dirán mejor, otros dirán fantasiosa. Exactamente, horriblemente. Y esta última adaptación, lo que provocó que muchos voltearan a ver la leyenda original y dijeran, ¿qué es lo que está tratando de decir? Porque son valores distintos que la leyenda original, que la adaptación de Disney y que el live action de Disney tienen y tratan de exponer. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, se basan en una misma historia, los valores se van adaptando de maneras distintas. Y como decía Paco Toño en uno de los comentarios que nos dejó amablemente en Facebook, es que algunas son buenas y pues no se tiene con qué comparar. Y yo creo que ahí está la cuestión. Vale la pena comparar y no competir. Uh-huh. Solamente decir, a ver, este es mejor por esto, esta se adapta mejor a esto, esta me sirve para esto y esta no me sirve. Yo, por ejemplo, esta última de Los Miserables me sirve.
Sí, Vale, no le voy a- descubriste los talentos de cantante de varios de los artistas, ¿no? Entre ellos Hugh Jackman, que no sabías que cantaba. Y creo que después hizo la otra película, ¿no? La de Greatest Showman. ¿Cómo se llamaba? Ah, yes, The Greatest Showman. Entonces creo que pues descubres grandes talentos de los artistas más que nada. Pero es que es un tema muy complicado. Y descubres historias, porque también hay películas que yo creo que nadie se va a atrever a tocar, y si las tocan de todas maneras no va a salir bien. Por ejemplo, Blade Runner. Blade Runner también es una adaptación de un libro, que es Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Sí. Do androids Sí, rain algo así with- es el título. Sí, sí, sí. Y también es una adaptación de un libro maravillosa, en la que yo siento, de verdad, en todo mi corazón, que es mejor la película que el libro, y que acaban de hacer un Blade Runner con Ryan Reynolds, que pues, no venía al caso. Sí, y que no era necesario también. Ese sí no era necesario, pero es útil porque trae nuevos valores a la discusión, y entonces te sirve para debatir otras cuestiones que en la original no se discutían. No, y aparte te trae una calidad fotográfica envidiable, ¿no? O sea, que pone de ejemplo. Gina, ¿una buena adaptación es una copia fiel de la historia original? No, en definitiva. Lo decíamos al principio, ¿no? La forma en la que la narrativa visual te alimenta, como la narrativa, literaria, puede, a ti como lector, te puede abrir ciertas perspectivas, obviamente, del autor. No es necesariamente cuando se hace la adaptación que sea lo más fiel. Sin embargo, yo creo que esta visión purista de decir, bueno, a mí me sucedió con la serie de Witcher, que a mí me hubiera gustado que fuera más apegada a lo que el autor escribió, a esa situación que hicieron con la serie. O sea, realmente perdió mucho sentido, y si bien pues así sucedió con algunos de las películas, por ejemplo, de Harry Potter o de El Hobbit, en donde dices, oye, ¿esto de dónde surgió? ¿O por qué me estás contradiciendo al autor, ¿no? En una película. Entonces, híjole, sí va como de la mano de ambas situaciones, pero creo que a lo mejor sí, te digo, una visión muy, pues, a lo mejor purista sería así, decir que ojalá se parecía mucho a lo que dice el autor, pero pues no, yo no creo que sea la base de una adaptación exitosa. Entonces, Enrique, no deberíamos estar basando el juzgar a una película o la calidad de una película por la fidelidad al soporte original. No, para nada, porque es una adaptación, tienen que cambiar las cosas. Por ejemplo, Psicosis, de Hitchcock. Otro de los ejemplos en los cuales el libro se queda muy por detrás de la película. A lo que voy es, por ejemplo, el libro tiene una narrativa en la cual se te expresa el punto de vista del asesino. ¿Vale? Entonces es una narrativa completamente distinta. Al contrario de, por ejemplo, la película en la cual tienes el punto de vista de la víctima. Uh-huh. Y entonces no te esperas, tienes estos jumpscares, tienes esta narrativa de suspenso, y entonces te da más miedo. Por ejemplo, The Shining, por ejemplo, también la original, el libro de Stephen King, y la adaptación, por ejemplo, de este compañero Kubrick, también es una maravilla. Cambia varias cosas que obviamente o no pueden entrar dentro de un lenguaje audiovisual, pero que sí están en el libro. A lo que voy es, si tú tardas viendo una película a lo mucho 3 horas, y eso ya te estás durmiendo, imagínate cómo adaptar 20, 30, 40 horas de libro en 2 horas. Obviamente hay muchas cosas que se van a quedar fuera, muchas subtramas, muchas historias pequeñitas, muchas bases. Por ejemplo, Jurassic Park es otra, sí. Está basado en un libro, y este libro empezaba con 2 historias cortas que hubiese estado maravilloso ver adaptadas al cine.
pero que por tiempo obviamente no se adaptaron. Y en cambio en el cine pues vas a encontrar actuaciones. Y vas a tener una Emma Watson como Hermione Granger, vas a tener un Daniel Radcliffe como Harry Potter, y los vas a ver crecer y los vas a ver actuar, y entonces tiene ese agregado, las actuaciones. Yo quiero ver al Padrino por eso, por la actuación, no tanto por la historia, que también creo que se llama Pasu, el autor del libro en el cual está basado. Entonces, las actuaciones, el vestuario, los paisajes, la música. Hombre, a mí me encantaría tomar uno de estos libros y que estuviese musicalizado por Hans Zimmer o John Williams. Pues sería muchísimo más emocionante. Pero venga, hasta ahí. Bueno, puedes poner la radio y escucharlo mientras lo lees, ¿no? Digo, no mientras nos escuchan a nosotros, sí. Por favor, abran Los Miserables de Víctor Hugo en este momento y vamos a empezarles a cantar. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ¿tiene caso leer el libro o ver, o sea, si te gustan las películas, ¿tiene caso que leas el libro? O si te gustan los libros, ¿tiene caso que veas la película? Sí, por los loles, por comparar, si te gustó la película, te va a gustar el libro. Y ya está. Entonces, si eres muy fan de la película, te va a gustar todo aquello que te cuente o que aporte a esa narrativa. ¿Te vas a encontrar nuevas cosas? Claro que sí. Puede que para ti no esté hecha la lectura, o puede que para ti no esté hecha la película, y que encuentres vacíos en una y en otra, pero, hombre, si te gustó la película, lee el libro. Hay cosas que te van a hacer ruido, como por ejemplo, estoy pensando en Forrest Gump, ¿sale? La película es fantástica. CMX adaptó el libro de una manera magistral, pero el libro en sí tiene unas cosas que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Que obviamente qué bueno que quedaron fuera de la película, porque si no, de por sí es una película icónica. Imagínate si aparece como termina, hombre, sería fantástico. Y eso da pie a que pues, alguien un poquito más valiente agarre ese mismo libro y diga, esta es mi versión. Yo estoy esperando un 100 años de soledad de Gabriel García Márquez adaptado. Yo de verdad estoy esperando una buena adaptación de El Señor de las Moscas, por ejemplo. Quiero ver, y de verdad, eso estaría fantástico, una adaptación fidedigna a El Principito. No esta última versión, sale con una historia paralela, sino una del Principito, tal cual. A ver quién se avienta. Sí, a ver quién se avienta, y aparte, porque se tiende mucho a eso, ¿no? Como a cambiar los finales, como que no les gusta a los directores los finales cuando son sobre todo cuentos infantiles. Entonces, yo creo que descartamos en su totalidad si será o no verdad la frase de el libro siempre es mejor, Gina. Híjole. Por eso te lo pregunté a ti, porque ya sabía que tú ibas a dudar. Sí, en gusto se rompen géneros. Hay que tomar en cuenta cuándo se escribió el libro y todas estas, por ejemplo, o el libro o la historia o lo que sea que se haya para adaptar, porque tiene mucho de lo que estaba pasando alrededor. Entonces, la manera de tratar ciertos temas que a lo mejor el día de hoy un director, una directora nos lo puede mostrar de cierta manera, es muy probable que el libro, por ejemplo, te voy a hablar de Orgullo y Prejuicio, en donde hay situaciones medias contradictorias en los personajes principales que para su tiempo, para su momento, el libro está perfecto, es como era la sociedad, reflejo, claramente, si tú quieres, fantasía, romance, etcétera, pero que te da, por ejemplo, la visión de un director en el 2004 más congruente o quizás ya adaptado como a lo que se piensa en la actualidad, ¿no? Exactamente. Entonces, no creo que sea tajante. Sí, claramente van a haber ejemplos en donde sí el libro sea mejor que la película y etcétera, pero tiene
digo, si bien va a depender mucho del contexto, de la lectura que pueda tener esa misma obra, ¿no? Porque digo, pues habrá personas que no se adapten jamás a ver el cine y prefieran 1000 veces leer, o habrá personas que prefieran la película y no puedan leer, o sea, no tiene nada de malo ninguna de las dos. Si bien obviamente estaría o sería lo más recomendable, o quizás es como una visión muy particular, el que a mí me encanta ver una película, descubrir que está basada en un libro e imaginarme la película mientras estoy leyendo el libro, ¿no? O sea, es como, claro, esta situación, por ejemplo, con lo que vemos en anime, porque tal vez no nada más en el cine, sino también en otros sustratos, con hace poco la adaptación de los mitos griegos, ¿no? Que es como de, ok, es una visión un poco extraña, es from Japan, entonces dices, bueno, ok, da la casualidad que a lo mejor a ti como espectador te da la pauta para acercarte a esa, a la literatura clásica o a cierto género, ¿no? Realmente invito a la gente que nos está escuchando en Radio Universidad que se vaya al Facebook de Mundo Geek, porque incluso ahí ya se armó un debate aparte sobre los mismos temas y sobre películas y que han quedado de ver y bueno, para algunos han quedado de ver, para otras están perfectas. Ahí hay otro debate aparte por si gustan darse una vuelta. Entonces, será, ya lo vimos. ¿Cuál es su película favorita basada en un libro de ustedes, personal? Yo, por ejemplo, me gusta, perdón que te interrumpa, hermana, la película de Troya. Ah, está muy buena. Yo creo que esa. Salvo que salga el avión ahí por ahí, pero sí está muy buena. Que salga el avión y que salga lo que quieran. Porque, por ejemplo, La Ilíada de Homero, un libro que tiene la hostia de años, 2500 años, por ejemplo. La cólera canta odiosa del Pélida Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas. No, por favor, es un canto. O sea, si lo leo de aquí, obviamente me va a terminar doliendo la cabeza y voy a tener que hacer un doctorado en Grecia antigua. Y en lugar de que me digan la cólera de el Pélida Aquiles, quiero ver a esta persona que se parece a mí. Ah, claro, exactamente. Brad Pitt, sí. Sí. Y quiero ver esos bíceps, esos muslos. Y cómo se enoja, ¿no? Al momento. Sí. Hombre, claro. La verdad, yo creo que uno de los mejores papeles y una de las mejores películas. Gina, a excepción de equivocarme, creo que Harry Potter vas a decir. Pues sí te equivocas. Y luego que me gusta mucho Romeo y Julieta de 1968. Para mí es una gran adaptación, música, los actores, las actrices, Dios, qué bella película, esa la tengo como muy guardada en mi corazón y creo que esa es mi favorita. No, bueno, es que también ahí hay un debate grandísimo, porque ¿te imaginas hace 400 años debatiendo la gente acerca de, oye, ¿cómo adaptaron las obras de William Shakespeare? Porque al fin y al cabo es teatro. Entonces, eso es más fácil porque son diálogos. Entonces, no hay tanto problema. Pero sí, es muy buena esa que estás comentando y es fantástica. Sí, básicamente casi ya se las dieron, ¿no? He hecho el diálogo y los guiones, pero aún así tiene su mérito porque volvemos a lo mismo. Es adaptar algo que sucedió hace cientos de años y que en su momento estaban bien y hay que adaptarlos a la época actual y que la gente le guste. O sea, que la gente
reciba bien los diálogos, las conversaciones, incluso que entiendan ciertas cosas que es lo que sucede mucho también cuando lees el Quijote. Hay veces que no entiendes ciertas cosas, pero porque no es culpa del texto, sino es culpa de que ya pasaron muchísimos años y hay cosas que ya no se usan o diálogos que ya no se usan, palabras que no se usan y es muy difícil entenderlo. De hecho, yo creo que es una de las razones por las que lo siguen poniendo en el nivel educativo para que lo sigas leyendo, pero es una de las razones por las que uno a veces batalla en entender el Quijote. Para mí, la mejor película en adaptación de un libro, en español se llama Sueños de Libertad, creo que en inglés es Shawshank Redemption, creo. Redemption, sí. A mí se me hace buenísima esa película. Creo que fue donde descubrí a ¿cómo se llama el actor que también la hace de Mandela? Morgan Freeman. Fue cuando descubrí a Morgan Freeman y desde entonces soy su fan. Y su voz, sí, Su claro. voz. Y cómo relata esas partes que en el libro están fantásticas porque te relata la parte de cómo piensa y cómo Morgan Freeman le está hablando en la película a nadie y a todos. O sea, sabemos que está rompiendo la cuarta pared, pero está hablando. Así que es fantástica. Es una adaptación muy, muy bien lograda de Shawshank Redemption. Y lo decías bien con lo de Don Quijote. Don Quijote yo no he visto una sola película, serie, novela, animada, lo que sea, que le haga justicia a Don Quijote de la Mancha. No, es que es muy difícil. Porque cómo adaptar que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo había un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es imposible, porque dentro de la lírica, dentro de las palabras, está el juego y está el sentido del mensaje y la burla, que es imposible. Sí. A no ser que lo adaptes al contexto y a la cultura actual, es imposible traducirlo. Pero, por ejemplo, y voy a tomar lo que dijo Gina, la adaptación de Romeo y Julieta de donde sale Leonardo DiCaprio, a mí es como de, ¡ay, qué están haciendo! O sea, como que quisieron mezclar, no sé, fue un collage de épocas, fue un collage de diálogos, no, de verdad, no entendí eso, no entendí esa película. Gina, no sé si a ti te guste, pero de verdad a mí se me hace una de los grandes errores de DiCaprio y de cualquiera que haya participado en esa película, porque en vez de espadas son pistolas, incluso son como raperos, entonces, no, ahí es a lo que voy. ¿Qué necesidad tienes? Hay veces que, es lo que yo siempre digo en una película, no hay la necesidad de explicar algo, no hay la necesidad de ponerlo en tu contexto. Si el libro está bien o la literatura está bien y ya existe y la gente la aceptamos como es, ¿por qué lo quieres traer a una actualidad o a un mundo donde no cuadra? Yo soy de esa opinión. No sé, Gina, si tú llegaste a ver esa película, adelante, te dejo. Fíjate, bueno, ¿qué te puedo decir? Es que sí, fue una adaptación ahí de collage media extraña, pero quizá abre como este dilema, ¿no? De qué tanto, pues lo hablábamos, ¿no? De qué tanto la cuestión purista de no, pero ¿cómo? Romeo y Julieta tienen una época como muy definida o etcétera. Muy particularmente me es muy inquietante esa película, pero quizá por lo que rompe tanto visualmente, es decir, es una película kitsch, es una película muy recargada en lo mucho, en lo demasiado. Ahora sí que gracias a Cineclub y el último ¿qué fue? Festival de cine, hubo un taller con ¿cómo se llama? Alizarín Ducolón. Sí. Fantástico, que fue una de las personas que se encargó del arte de esa película y nos hablaba de cómo las locaciones se iban... me hubieras dicho para ir a decirle de cosas.
estaban alternando entre México, California, etcétera, que dices que la escena impactante como del baile y demás fue en el castillo de Chapultepec, que dices, ¿qué? O sea, hay valores y hay cosas y hay detalles que te dan ese tipo de adaptaciones que en algún momento dices, ay, pero ¿qué necesidad? Bueno, a lo mejor la necesidad era romper con todo eso de pues darte ahora sí que una perspectiva que quizá no es como para la generalidad, pero que abre muchos debates acerca de qué tanto es mucho, cómo se repiten quizá en diferentes contextos las mismas historias clásicas o etcétera, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor quisieron dar a entender que a pesar de que eran, porque usaban los diálogos casi originales, o sea, hablaban en verso y demás, pero se podían dar en el mundo, pues, de la gente con Ferrari y con pistola, ¿no? O sea, es que bueno, a mí no, la verdad esa película no me pasa. Enrique... Es que yo creo que se quedaron cortos. Yo creo que hubiese sido padre que también la trama la modificaran un poquito. Yo de verdad estoy esperando que alguien se atreva a hacer una adaptación de Romeo y Julieta y que en lugar de que sea, hombre, ya saben la trama, no se las voy a spoilear, que sea veneno, hombre, que sea una sobredosis. Sí, o sea, fantástico. Porque digo, traerla o la traes completa o no te traigas la mitad del tema, ¿no? Oye, estaría padre, imagínate, Romeo no se enteró porque no traía saldo. Y entonces estaría genial. Pero claro, hombre, y a lo que voy es que hay historias que merecen ser contadas y por eso la apuración de los directores y de los productores a traer esa historia y como quieras, como pegue. Pero la cosa es que merecen ser contadas y merecen ser escuchadas, vividas. Porque la verdad que triste que haya muchas personas que conozcan a Romeo y Julieta, la historia, pero nunca la hayan leído o nunca la hayan visto. Sí, ya sea en obra de teatro o algo y que nunca la hayan visto, ¿no? Exacto. Entonces, al contrario, léanlo, véanlo. Sí, es como, no sé dar el ejemplo, es como acercar un poquito, ¿no? De alguna manera u otra, si no tienes acceso al libro, si no tienes acceso al teatro, pues está la película, ¿no? Es que, esa película me da tanto de qué hablar, pero sería tema solamente de esa película. Entonces, en definitiva, hay obras literarias más adaptables que otras para el cine. ¿Y en qué se basan? Porque hay unas que hasta tienen 3, 4, 5, 6, 7 adaptaciones. E incluso, hay que decirlo, bueno, por lo menos yo leí así una nota, un estudio, de que había más adaptaciones del cine basadas en el libro que en guiones originales. Ojo, queda un minuto. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Es a lo que ibas tú con lo de la escasez de creatividad, Enrique? Sí, francamente es que sí. Por ejemplo, La Divina Comedia. El infierno es súper adaptable a película, ya sea animada o ya sea incluso hasta videojuego, pero el paraíso y el cielo, o el purgatorio, perdón, el purgatorio y el paraíso, no. Entonces, ahí se nota cómo dentro de una misma obra hay ciertas partes que pueden ser hechas audiovisualmente y otras que no tanto. Gina, para cerrar, ¿qué opinas de estos últimos dos temas? No, sí, 100%. Vaya, o sea, literalmente, ¿qué es la originalidad? ¿No? O sea, si no nos basamos en algo, pues me estás mintiendo, no es algo realmente... Sí, ya sea aunque sea una historia propia, pero sigue siendo que te basaste en una historia, ¿no? A fin de cuentas. Claro. Sí, claro, 100%. Pues Manuelito me está haciendo gestos de amor y paz desde hace rato y abre y cierra el amor y paz. Entonces, esto fue el final de Mundo Geek. Recuerden escucharnos todos los martes en punto de las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, o en los podcasts. Ya están arriba todos los podcasts de diciembre, del mes de diciembre, por si no nos escucharon. Ya están ahí todos, ahí están el debate de la Trinidad de DC y también ya va a estar el día de mañana el programa del día de hoy.
Los esperamos. Recuerden, Mundo Geek en Facebook. Vamos a empezar con programas especiales ya en otros días solamente en Facebook. Para que nos sigan, vamos a estar transmitiendo videojuegos, vamos a estar haciéndole reverencia y también honores a muchas series, animes, videojuegos y demás, y de los que estaremos hablando entre los fines de semana y otros días para que la gente tenga más acceso al programa y a más información, porque nos quedamos cortos. Podríamos seguir con esta discusión durante, yo creo, 3, 4, 5, 6 días y no acabaríamos. Un saludo a Ricardo Pedrosa, que este era el tema que él propuso y no le tocó hablarlo. Yo creo por ahí estaremos haciendo un programa para que él pueda opinar, porque es el comunicólogo del grupo. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto, Gina, Enrique, hasta la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima. Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.